Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Damos inicio a nuestra primera sesión de clase del curso de Seguridad Informática. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado del desarrollo del curso. Bien, lo primero que vamos a ver, ¿no? En este curso nuevo de Seguridad Informática, es justamente muchos patrones como factores importantes en el cual nosotros vamos a tener que cuidar la información, ¿ok? Son puntos importantes y relevantes que vamos a ver en el transcurso del curso. Bien, en tanto se van integrando a la sesión de clase de los demás estudiantes, voy a ir subiendo los materiales didácticos a la plataforma, ¿ok? Así que vamos a esperar unos minutos hasta que se integren los demás estudiantes que aún no llegan, para dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy. Bien, a ver, vamos a tomar este syllabus, el curso de seguridad informática, que es lo que vamos a tratar en esta unidad. Ya, que sea este. Muy bien. A ver, eso es. Hola, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Podemos. Bueno. Bien, consulta. Todos los presentes son de la especialidad de computación o de diseño, ¿no? Eso estamos claros, ¿no? No se han confundido de enlace, porque No, veo algo. profesor, no, profesor, computación. Ah, está bien, digo, por si acaso, que veo que hay algunos nuevos y a veces sin querer se confunden. Por eso pregunto para no tener inconvenientes. Ok, perfecto. Ahorita lo que estoy haciendo es subir los respectivos materiales didácticos a la plataforma, o armando más bien, esperando que bien, que se integren, que vengan los demás estudiantes. Y bueno, algunos Buenas minutos. noches. Buenas noches, buenas noches. Listo.
Ya, listo. A ver, vamos a comenzar entonces. Ya, listo. A ver. Ya, sí, con esto. A ver. A ver, ya que veo que tengo estudiantes nuevos en esta unidad formativa, voy a compartir el enlace del grupo en el grupo, bueno, el enlace que tengo del grupo particularmente del curso, en este caso de seguridad informática, al grupo que estamos todos en seguridad informática. El grupo general, por decirlo así. Ya, listo. A ver, vamos a ver más en el grupo. Enviar enlace, enviar enlace. Ya está, ahora sí. Vamos al grupo general. ¿Ok? Y se van agregando integrarse al grupo. Ya está, listo. A ver, vamos a ver. ¿Quién más por aquí se está integrando? Bien. Ok. Intégrense, por favor, para compartirles el material didáctico que vamos a trabajar en esta semana. Se actualizo, igualmente lo estoy compartiendo en el grupo. Por eso intégrense para que tengan accesibilidad al material didáctico que también va a estar en plataforma. Ya está subido esto. Perfecto. Profesor, me sale que tiene que aprobármela en el ingreso, por favor. Ya, ahorita le apruebo el acceso al grupo. Perfecto. Ya está. Solicitudes 1, 2. Ya está. Listo. Ok. A ver, en detalle primero. Todas las sesiones de clase yo pido que anoten su asistencia. ¿Ok? Siempre. En cada sesión de clase eso les pido. Y les vuelvo a indicar o hago hincapié esto a los que recién se integran al módulo. Acá está en este archivo RAR, están las dos guías que he compartido. Lo comparto así comprimido y sin comprimir por si algún motivo tengan para descomprimir el archivo. Que bueno, a veces pasa, pero bueno. Ahí va, es lo mismo en ese caso, ¿ok? Mismo, el material didáctico. Ya, voy a comenzar con esta guía. Digo eso porque tengo varios materiales de este curso de seguridad informática y pues vamos a ver por dónde vamos a encaminarnos. Digo eso porque la seguridad informática abarca muchísimas cosas. Es como que quieras aprender medicina, ¿no? Es muchísima cosa para aprender medicina. Y pues te hago un taller general, pues igualmente puedes abarcar por muchas ramas. Entonces, por eso vamos a ver por dónde comenzamos a remar con este curso que es amplísimo. Bueno, a ver, conceptualización del enfoque integral de la seguridad informática. No voy a pasar la parte teórica, voy a citar puntos muy importantes, porque es amplísimo esto, súper, súper amplio. A ver, seguridad de la información, primer término a entender, seguridad de la información, siglas o el acrónimo de SI, ¿ok? Seguridad de información. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, la preservación de estos tres puntos son elementales aprenderlo para, recargo aquí, oh, bueno, indico primero, ¿ok? Y subrayo, es decir, tú quieres poner seguridad de la información, seguridad de la información, ojo, seguridad informática, ciberseguridad, son tres cosas, sí,
parecidas, pero no iguales, ¿ok? Una cosa es seguridad de la información, otra cosa es seguridad informática, y otra cosa es ciberseguridad. Son tres cosas, parecen, no es que, profesor, yo aprendo ciberseguridad, eso es una cosa. Yo aprendo seguridad de información, esa es otra cosa. Aprendo seguridad informática, esa es otra cosa. ¿Ok? Tres cosas muy puntuales, diferenciadas por lo que hemos ido viendo. Pero sean los tres, abarca confidencialidad, integridad y disponibilidad. Siglas del famoso acrónimo, eso es un acrónimo, son siglas de términos, ¿ok? Sí, eso es justamente lo que vamos a ver. Tres pilares muy importantes en lo que es la seguridad. Los famosos SID, en este caso. ¿Ok? La importancia de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad. ¿De qué? De la información. ¿Qué es la confidencialidad? Sea para la ciberseguridad, sea para la seguridad de la información, sea para la seguridad informática. ¿Qué es la confidencialidad? Son cosas que hay que tenerlo bien clarito en la mente, bien clarito, ¿ok? Cuando hablamos de confidencialidad, es asegurar que la información es accesible, ¿ok? Que solamente lo puede visualizar y ver, tratar, tantear, ver, en todo el sentido de la palabra, manipular, interactuar, lo que tú quieras ahí describir. Pero únicamente aquel que sea autorizado y tenga acceso. Como ejemplo, ¿no? Hemos creado un grupo y he compartido los materiales. Todos aquellos que estén en el grupo tienen acceso al material didáctico que voy compartiendo, pues a nuestros datos que vamos a compartir para la asistencia, porque al final se van a conocer todos estos 3 años en el transcurso de su carrera. Ok, entonces ahí está la confidencialidad, ¿no? Que conocemos nosotros nuestros datos, yo pues, soy el docente en este caso del turno del grupo, ustedes porque son compañeros de aula, estos 3 años que van a ir a la carrera, y pues, los materiales, los mensajes que enviemos por grupo, se sabe en cada grupo. Yo no sé qué cosa, por ejemplo, hablarán tal vez en el grupo de, no sé, qué otros cursos tienen este módulo, que no me he fijado. A ver, voy a dar un chequeo por acá, está su horario. A ver, en el curso de historia y diseño, por ejemplo, qué cosa hablarán, no hablarán, comprar material, no sé, creatividad, por ejemplo. En fundamentos visuales, por ejemplo, en inglés, en cultura y física, pues en fundamentos visuales, recargo, ¿no? Son los cursos que te llevan en este módulo. Bueno, entonces cada curso tiene su grupo, supongo yo, asumo ese rol, ese papel, y así depende del otro. Sí, totalmente. Aquí, con vuestro permiso, voy a cambiar el color del Word, que no me gusta ese color que tiene. Me duele la vista ahora sí, qué tranquilidad. Ese color rojo, blanco, wow, qué fastidio, mucho brillo. Ahora sí, entonces ya que voy a trabajar con el Word, prefiero tener este color más opaco y genere menos brillo. Puedo explicar con más tranquilidad que tengo que ver la pantalla. Bueno, entonces, esa es la confidencialidad, ¿no? Que solamente tenga acceso a aquella persona que tú le das autorización o que tiene autorización, punto. Por ejemplo, ¿no? Voy a mi correo, por ejemplo. Que estaba tanteando hace un rato en mi correo. En mi correo, por ejemplo, solamente tengo que tener acceso a mi persona, como el correo de ustedes. No va a tener el acceso a su correo de ustedes a otra persona, porque cada uno maneja en su correo sus cosas personales, laborales, estudiantiles, etcétera, de cosas, ¿no? Es tu o su privacidad, punto. Y ahí viene el primer pilar de la seguridad de la información, la confidencialidad. Primer pilar importantísimo. Si alguien infringe estos pilares, quiere decir que ya no hay seguridad. ¿Eh? Sea por un chuponeo, si lo quieren llamar así, sea porque alguien te ha hackeado el celular, alguien se ha vinculado en tu WhatsApp y te está viendo todo lo que tú estás haciendo, o porque alguien simplemente tú dejas tu celular sin contraseña, te pide, ¿no? De favor, préstame tu celular, voy a hacer una llamada, y en vez de llamar se ponen a revisar todo lo que tú haces, ¿por qué? En fin, pues son cosas que pasan, ¿vale? Entonces, estamos hablando de los ejemplos puntuales de qué va la confidencialidad.
Y si ustedes dicen, pero profesor, usted habla de conceptos que no van directamente con lo que es un sistema o informática, sí, porque la seguridad de la información trata eso, trata del cuidado y el tratado de información. ¿Cierto? Es decir, tu currículum vitae, ¿ok? Impreso digital, tú vas a una empresa a postular, con mi caso que solo está también, ok, postulo diferentes trabajos y yo envío mi currículum. Ahora, esto lo digo así abiertamente, a que conciencia de todos. Yo no sé si la dichosa entidad que le envíe mi currículo, no sé para qué usará mis datos, porque muchas veces ni me llaman. De lo que estoy postulando al mensaje esta semana, he tenido solo una llamada, hoy día. Bueno, me refiero a la semana pasada, semana tiene un día, bueno, hoy dos. La semana pasada que he postulado varios trabajos, solo he vendido una llamada, el líder, y no concreté porque es súper, súper lejos para mí. Voy al punto, ¿dónde queda mi confidencialidad con mis datos? Porque yo envío mis papeles, mis certificados, mis títulos, mi DNI y muchas cosas de mi experiencia laboral personal, información personal. Nosotros somos conscientes que hoy en día hay extorsiones de todo calibre, de todo tipo. Y justamente con ese criterio de conciencia les digo, ¿dónde queda la integridad? ¿Okay? Cosa que ahorita vamos a ver. Y la confidencialidad, ¿dónde? En que la empresa tenga la conciencia de decir, ok, tomo su dato este caballero, este señor, y como no lo voy a llamar porque no cumple, ya tengo el puesto, elimino los correos y punto, no lo veo, no lo guardo, no lo trabajo, no lo trato de ningún aspecto. ¿Será? No será. Eso es justamente lo que trata la seguridad de la información. ¿Qué cosas hacemos en esos casos reales? ¿Qué cosas podemos hacer? Es una cosa real. Yo no estoy hablando necesariamente de hardware, de software, ¿no? De virus, ¿no? No estoy hablando de phishing, porque estamos viendo la seguridad de la información es eso. ¿Qué podemos hacer con eso? Digo yo, me pregunto, siendo informático, enseñando cursos de estos temas, ¿qué podemos hacer, digamos? Si uno quiere postular un trabajo, pues tienes que enviar tu currículum, ¿no? Te hacen a lo mejor una videollamada o una llamada para hacerte, entre comillas, una entrevista, ¿no? Que te preguntan datos. ¿Dónde vive usted? ¿Qué conocimientos tiene? Graban tu voz. Y sabes que hoy en día con la IA se graba la voz y con ciertas aplicaciones pagadas, ¿okay? Porque yo que he visto gratuitas no encontré ninguna, pero pagadas sí hay muchas, que se puede hacer tratamientos con esa información. Y vuelvo al punto del ejemplo de la confidencialidad, que, repito, quiero crear conciencia con esto, lo primero. ¿Qué hacemos entonces? No buscar un trabajo. Ir solamente a presencial. Mucho trabajo, al menos en mi caso, que van de cono a cono. Postura varios y todos están, plan, para mí es súper lejos, irme a Surco, a San Juan de Miraflores, irme a Javier Prado con la Victoria, no sé dónde queda esta cuestión, por el mall, creo una cosa así que para mí es como 2 horas y media de viaje. Y si yo voy a ello, digo, pues con el curso de noche que tengo, se me cruza total, fatal. No es el caso. Y les cuento estas cosas para crear conciencia qué se puede hacer con esta cuestión. Entonces, que no postulamos a nada y nos quedamos en el aire. Tampoco. Ese es el punto que justamente pasa, ¿no? Todos corremos en ese aspecto, todos corremos un riesgo en ese aspecto de la seguridad de la información. Ahora, hay métodos y modos de tratar, sí, pero tener una santa paciencia. Le digo eso, al menos en mi experiencia personal que estoy pasando en esa etapa. Eh, Buscar nuevos enfoques laborales implica tiempo de 2, 3, 4, 5, 6 páginas y buscar un abanico de posibilidades. ¿Okay? La mayoría de cosas que suelo buscar son del Estado, para tener cierta, entre comillas, seguridad, entre comillas, ¿no? Digo, por esta cuestión que pasa hoy en día con lo de la OMPE, todo lo puedo ver siendo la OMPE, ¿ok? Siendo el Jurado Nacional de Elecciones, las cosas que pasan, ¿ok? Siendo del Estado mismo, cómo pasan, digo, menos con ello considero que se puede tener cierta seguridad, porque si voy a una empresa que se llame, no sé, X nombre que tenga, tendría que hacer un estudio de buscarme la empresa y ver qué tanta
Veracidad, qué tanta, qué respaldo me puede dar esa empresa. Otra palabrita, ¿no? ¿Qué reputación tiene esa empresa? No sé. Digo, me buscarme y ponerme a buscar por cada empresa, y si está bien postular, y si no me llama, recargo, lleva tiempo, es tiempo hacer todas esas cosas. Y si no hay nada, pues ¿qué? Tiempo muerto, tiempo al agua. A eso voy. ¿Se puede tratar? Sí. Creo que me voy a pasar todo el santo día buscando de 5 empresas su historial de cada empresa, que sería lo más viable, pero recargo, lleva tiempo. Ok. Y si la fuente que te dé esa información será fiable o no. Vuelvo a los principios de la seguridad de la información. Ojo, me enfoco en estos ejemplos con las cosas reales que vivo y enfocados a lo que es la seguridad de la información. Ese es un dolor de cabeza. Yo lo veo así, en realidad. Dolor de cabeza. ¿Qué te queda? O te confías o no confías. Lastimosamente, no hay de otra opción por allí. Se puede hacer, claro, pero ¿a cuánto tiempo? Llevarse a buscar cada empresa, cada cosa, y aparte preparar a veces sus requisitos que son muy especiales, al menos recalco, con lo que yo busco que el Estado, que te mandan unas fichas, que los anexos, que 20, 30 hojas, bueno, exagero, unos 10 hojas, 15 hojas, y a veces tienes que imprimir y llevarlo en presencial, y otros enviarlo en virtual. Y ver si de esa convocatoria se da o no se da. Pero bueno, recalco ese punto, hablando de confidencialidad. Al menos con el Estado siento un poquito más de confianza en ese aspecto. Pero voy al punto, tú te vas a una plataforma como las que busco, por ejemplo, el Boomerang, el Computrabajo y cosas por el estilo. Ellos no se hacen responsables porque son agencias. Y hago esto por el contexto de seguridad de la información. Desde el hecho de compartir un currículum vitae, ¿ok? Estás compartiendo tu información. La empresa dice, yo soy una agencia digital en el cual recepciono información de X empresa que quiere presentar o quiere solicitar colaboradores. Es lo que hacen, ¿no? Hey, por ejemplo, yo tendría mi pyme, mi empresa de soporte, requería unos asistentes en mantenimiento de computadoras, ¿ok? Que a lo mejor pues tengo mi taller de ensamblaje, pero hay horas que prefiero dictar, ¿eh? Prefiero dictar, y que el soporte se quede pues haciendo mantenimiento. Sí. Tengo que buscar una empresa en donde voy a contratar a una persona para que venga a trabajar, ¿no? Sea mi asistente. Y pues en ese proceso, esa persona va a terminar su currículo. Y ahí viene, vuelvo al ejemplo de la seguridad de la información. Se vuelve vulnerable esa información. Puede ser personas que hacen eso realmente, como voy al ejemplo que soy informático, creo mi empresa y necesito a alguien que me ayude en este proceso, ¿ok? Mientras que yo voy a hacer otras cosas, si vuelvo y reviso, si hay algo que necesita mayor requerimiento, bueno, pues por de mi parte, y si es otro aspecto, pues buscar tal vez algún colega si es en la parte electrónica para tratarlo, ok. Y si no, si es una pieza, ver a ver si se puede tratar o no, comprar o no comprar, en fin, de cosas, ¿no? Pero es un contexto administrativo. Pero vamos al punto. Vamos al tratamiento de la información. La persona envía su currículo. ¿Qué tal si la persona que no es su currículo no es cierto lo que dice? Otro punto. Es que esa es la seguridad de la información, tanto como lo que tú envías como lo que tú recibes. Ahora vamos a cambiar el aspecto, ¿no? Tú recibes información, por ejemplo, currículum de personas que postulen. ¿Sabes? ¿Será verdad realmente lo que dice ahí esa persona? Dice que sabe de ensamblaje, que se ha trabajado, que tiene nociones de electrónica, que tiene nociones en mantenimiento de impresoras. ¿Será verdad? No será verdad. De repente trabaja 1 o 2 meses derecho, vamos a decirlo así, en la empresa y después vuelves a tu empresa, está tu vacío, tu tienda, no hay nada. ¿Y qué te haces? Sale que al final toda la información, el DNI, las cosas que te presentan, todo era falso, todo era adulterado. Eso es lo que voy. Eso es lo que pasa con la seguridad de la información. Que muchas cosas pueden ser, son vulnerables. No es que van a ser, son vulnerables. Todo es vulnerable en la información. Y hablo de aspectos reales. No lo llevo todo en el aspecto informático. ¿Ok?
Que eso es lo que trata la seguridad de la información. El cuidado y el tratamiento de la información, sea física, sea tangente o sea digital. Okay. El hecho de que tú puedes entrar a la plataforma y descargar material, creemos un grupo y compartimos material. Son aspectos de tratamiento y cuidado de información. La misma cuestión lo llevo al ejemplo que lo que pasa con las elecciones, ¿no? ¿Por qué en ciertos lugares no han llegado las franjas electorales, las documentaciones para elecciones? Uno, porque como nunca, eh, el canal A saca una boca de urna, el canal B otra, el C otra y el otro otro. Y coinciden, pero así como que casi parecido, casi igual. Y a la hora que salen las votaciones oficiales, supuestamente oficiales, si se dice que son, ¿no? Pues eso parece que está algo alterado, así que, ¿qué es? Bueno, así tiene ese aspecto bastante, ok, pues así, a mi opinión personal, lo que voy viendo. ¿Quién nos da la veracidad de lo que al final se dé con nuestro presidente, sea lo que realmente el pueblo eligió? ¿Quién sabe? De repente sí, de repente no. De repente entra el presidente, otra vez la misma cosa de siempre. Hace algo, le sacan alguna cosa y cambia y viene el vicepresidente y nadie elige al vicepresidente, pero él se queda gobernando y todo se pone como siempre de cabeza, ¿no? Todo de revés. Uno pide eso y sale con otra cosa que no pide, con un candidato que nunca eligió. Ya. Y ahí viene justamente, vuelvo al ejemplo de la seguridad de la información. Esas cosas no deberían de pasar, pero pasan. Supuestamente se están tomando medidas, pero ¿para cuándo? Que eso trata de seguridad de información. Creo que si eso, en mi opinión, ya que la OMP sabía que las cosas estaban todas de cabeza para el día sábado, hubiera hecho algo puntual. ¿Saben qué, señores? Un comunicado nacional a última hora. Este día 12 no se dan las votaciones porque todo está de cabeza. Y lo siento, amarren si quiere todo el pueblo peruano, pero no se va a dar porque cada cosa está de cabeza y así no se puede hacer. Lo vamos a pasar la próxima semana. Molesten si siquiera hagan huelga, pero las cosas queremos que hagan derechas. Se suspende todo, vuelan las cabezas que tienen que volar, se regulariza todo y se hace la siguiente semana. Pero no hicieron eso. Y eso habla en el aspecto, no de política, habla en el aspecto de la seguridad de la información, porque la información que se va a tratar con las votaciones es información. Por lo que nosotros vamos a decir o no, es información. Y eso no se puede dar, porque ahí no se ve la confidencialidad. La integridad, no existe integridad. ¿Y qué es integridad? ¿Qué no existe? Es asegurar la exactitud y completitud de la información, que sea real, y los métodos de su procesamiento, que los datos sean una factura que no sean alterados, cosa que ha pasado en todos los aspectos. Eso sí es la noticia, no lo que leo yo. Personalmente no me gusta hablar de política. Pero uso este ejemplo porque es lo que pasa, y por eso le trato de decir, la seguridad de la información no existe, acá está todo de cabeza. ¿Por qué? Puede ser por qué. ¿Quién estará detrás? Recalco, no quiero hablar de política porque no es el caso, no es el tema, no es el curso. Pero voy al punto, la seguridad de la información tiene que velar por eso, no después, ¿no? Primero hacen sus cambios, no decir otras cosas, ¿no? O lo ponen todo de cabeza o a su arreglo, ¿ok? Eso es lo que se da a entender, se ve sutilmente, ¿ok? Arreglan todo, lo maquinan todo, y después ya vamos a tratar de solucionar, pero ya no han arreglado sus piezas de rompecabezas a su mejor parecer. Entonces digo, confidencialidad no hay, porque no llegaron las cosas a su tiempo. Es un ejemplo real, tangente, eso se debe tratar la seguridad de información, y mucho más en estos aspectos, pero no hay. La integridad, asegurar la exactitud y la completitud de la información y los métodos de su procesamiento. No llegaron, no hay esto, no hay ni uno ni otro, no hay, no se cumple. Y aún así se dio lugar a que se dé. Esta situación real que pasa es que estamos
No hay seguridad de la información. Uno y dos pilares no hay. Disponibilidad. El propio nombre dice, peor. Sonó y tronó en noticias todo el domingo. Desde que llegué de votar, los dolores de cabeza con el tráfico, pero no va al caso de hablarlo, pero bueno. Disponibilidad. Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y los activos asociados, activos. Hablando de un activo, es todo el bien físico, material o logístico o informativo que tengas. ¿Cómo decir? A usted se le va a tomar un examen. El profesor nunca envía el examen. Profesor, pero ya son las 8 de la noche, las 9, las 10 de la noche, no envía el examen. ¿Qué pasó? No se manifiesta. ¿Qué pasó? Es activo, nunca llevó el examen. Tampoco nadie dice si se va a tomar el otro día, o otra hora, otra fecha. No dice. A eso me refiero, con ejemplos reales para que me entiendan qué son estos tres pilares. Disponibilidad, no hubo. Y si hubo, no sé, cuando se le quiso, donde se le quiso, a la hora que se quiso, para el quien mejor le parezca o para quien mejor le convenga. Claro, a mí no me gusta la política, pero uso este ejemplo porque encaja muy bien estos tres puntos que toca con el tema a iniciar el curso. Encaja muy bien, es una situación real que pasa. Y encaja, recalco, muy bien por explicarlo esto, porque es una realidad que todos vemos. No me atrae mucho, recalco, este contexto, pero pues salen en las noticias y yo lo escucho, ¿ok? Pongo atención a ciertas cosas y me llama bastante la atención porque digo, wow, resalta todo este contexto del rollo de la ciberseguridad, que vamos a entrar justamente a ese punto a ver acá. De antemano, esos tres pilares rigen todo. Ahora, vamos con la ciberseguridad. Dice, se enfoca en la protección de sistemas interconectados. ¿Ok? Redes, dispositivos, programas y datos. Contexto básico que voy a hablar todo ese tema, como 20 minutos que me narro este tema. Con lo que pasa en las votaciones son datos que se van a procesar. Yo no digo que el sistema esté mal, yo no digo que esté manipulado. Si el dato ya está alterado, todo está de cabeza. ¿Vale? Es como decir, yo tengo asistencia, como ha pasado en ciertos casos, ¿no? Tengo asistencia y tengo hermanos que asisten a un curso. Y a veces viene uno, a veces viene el otro. ¿Por qué? Es cosa de cada quien, ¿no? Entonces, pues, ahí que confunde. Confunde porque yo, viniste tú, pero que me confundo por el nombre. A mí me pasa eso. Tengo que tomar asistencia puntualmente de cada cosa. El ingreso de dato alterado ya todo causa un revuelo total. Y la ciberseguridad trata todo lo que sean los datos, la información que trabajan dentro de la parte digital. Ahora sí hablo de ese aspecto. Eso trabaja la ciberseguridad. Muy diferente a lo que vengo hablando antes, ese contexto de la votación como ejemplo. ¿Ok? Ahora, que alguien adultere los datos externos, que ven, volvemos a lo que es la seguridad de la información. Si los datos están alterados, manipulados por ABC de cosas, todo lo que ingresa en la data, en la base, en las redes, en las conexiones de las bases de datos y las centrales de la OP, del sistema X que sea, todo ya está, pues, ya digo, todo es diferente, es decir, adulterado, cambiado, no modificado ya, todo está técnicamente manipulado, ¿ok? En contexto de la ciberseguridad, pues, esto sucede por ataques, daños o accesos no autorizados. Es el subconjunto de la seguridad de la información, más centrado en el ámbito digital. Entonces le vengo diciendo, ¿no? Todo este contexto que viene pasando de la seguridad de la información ya está de cabeza, ya está alterado, pues la ciberseguridad lo único que puede hacer es conservar los datos alterados a que no se alteren más. Y en ese aspecto al menos no se ha visto sonado nada en las noticias, aún no ha sonado nada de ese aspecto, pero hay una cosa interesante, si la información ya ha sido, recalco, tratada para conveniencia de quién sabe quién, ya pues todo está modificado. Listo. Con más detalle, ¿no? De la ciberseguridad, ¿qué va a regir aquí? Necesariamente, pues cuidar que ya no se manipule más en otros aspectos externos, ¿sí? Pero ya, si lo que ingresa ya está manipulado, todo sale, pues, de hecho, manipulado, ¿no?
Y la ciberseguridad lo que quería simplemente es cuidar que los datos manipulados ya no se manipulen más de lo que ya está. Bueno, ese sería el aspecto que correría este rol aquí. Los activos informáticos que venía diciendo es cualquier cosa que tenga valor para la organización y se relacione con la información. Re, recalco, las bases de datos, todo lo que tiene que ver con los votos, que se administran y se guardan en una base de datos, y eso también se veía en las noticias, los ejemplos reales, ¿no? Que se quedaron hasta las 11, 12 de la noche, me quedé justamente el domingo viendo noticias hasta tarde, y que muchos comenzaron a cerrar a las 11, 12, acá también a mi alrededor, pues salí plan de como 9 días a una vuelta, y seguían los colegios con las luces prendidas y policías en la parte externa de los colegios. Porque se seguía procesando esa información en las bases de datos. Y aún hasta el día de hoy se sigue procesando. ¿Ok? Entonces, esos son activos. Las bases de datos, la información, los software, el hardware, las laptops, los conocimientos, la reputación, el personal, el propio personal que trabajó, lo mismo, ¿no? Que asistió, que no asistió, que vino, no vino. Esos son activos informáticos. Las personas, la información, los datos y todo. Y ahora, vamos a más términos. Tal vez cambiando un poco el contexto ya. Y entendiendo de qué va la parte principal, de donde va a regir, ¿no? Que es la seguridad de la información. Las amenazas. Es un evento potencial o la causa de un incidente no deseado que podría dañar un sistema o organización. Un malware no necesariamente pasó acá. Un desastre natural, no. Entre comillas, dicen error humano. Pero si ven noticias, indaguen más noticias, más periodistas que cada uno tiene su punto de vista, no fue un error humano, sino fue una manipulación para hacer una apariencia de un error humano. Pero bueno, sea como sea el caso, ¿no? Yo sigo con mi tema. Se generó una amenaza en todo hogar. De la manera A, B, C, D, que sea, amenazas hubo. Activos informáticos, no sé, por acá no tiene la palabrita, pero los activos informáticos, la reputación de muchas personas o funcionarios, totalmente suena y sigue sonando en las noticias. El personal que vino y no vino, que vino y se fue, como pasó en muchos colegios, bien se ve eso, ahí están pues. Acá están los ejemplos muy puntuales y reales, flejitos, de los activos informáticos, las amenazas que pasaron. Ahora vamos a ver las vulnerabilidades. Es una debilidad de un activo o control que podría ser explotado por una amenaza. El software sin actualizar contraseñas debido a falta de capacitación. Acá yo considero que no hubo estos ejemplos de acá. La vulnerabilidad que hubo es esta amenaza, ¿ok? Generada por factores muy particulares, convenidos por algunos. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya se sabrá en la noticia, supongo que está por esta semana, ¿no? Bueno, generó vulnerabilidades, sí, que muchas personas que no han podido votar, por ejemplo. Y que eso cambia también el concepto y la perspectiva que muchos tenían para votar. A lo mejor uno pensaba, voto por aquí o tengo este candidato por allá, pero con los resultados previos, de hecho que uno cambia su punto de vista, cambia, altera mucho el panorama de votación. Y eso es lo que en este caso se generan vulnerabilidades. A favor, en contra, pero son vulnerabilidades. Riesgos, ni hablar. El efecto de la incertidumbre sobre los objetos o sobre los objetivos. En seguridad es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad. Ese error genera que las vulnerabilidades sean mucho más propensas y mucho más notorias. O como se habla en el aspecto informático, es explotar esa vulnerabilidad a beneficio, causando un impacto negativo, contraproducente en todo el aspecto mencionado, imaginado, creo que está más que dicho, ¿no? Ya, pues acá están todas las cosas, rigen todo lo que la seguridad de información debería cuidar, es todo lo que se ha infringido, uno por uno. Control de la seguridad, una medida o salvaguardar para, diseñada para modificar un riesgo de seguridad de la información. En el caso de un ordenador, en el contexto de ciberseguridad, un firewall, políticas de contraseña, plan de capacitación. Bueno, este plan de capacitación estaría dentro del contexto de la seguridad de la información. Sí, pero primero sí se rigen bastante a lo que es la ciberseguridad. Entonces, esto, como les venía diciendo en mi opinión, ¿no? Un control de seguridad no hubo.
No hubo un control de seguridad. Porque desde el día sábado que ya se sabía que todas esas cosas no estaban bien, y que el domingo iba a ser un caos, se dejó que el caos se diera. No se puso un freno, no se avisó. Porque ese plan de capacitación o plan de contingencia no hubo por ningún lado. Y si hubo, nadie lo puso en marcha. ¿Por qué? Vaya a saber por qué, ¿no? Oiga, no me pongo a hablar de ese contexto político. Hablo de lo que es el contexto de la seguridad de la información y todas las cosas que se han ido a ver. No, 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 no y no. Y siguen, no. Bien, seguimos. Componentes del enfoque integral de la seguridad. Un enfoque verdadero integral aborda la seguridad de tres pilares interconectados. Personas, cultura de seguridad, describe un factor humano, no es a menudo el eslabón más débil, es a menudo el eslabón más débil, de hecho, pero también es el más fuerte, está bien capacitado y concienciado. Esto no hubo. La seguridad no se puede ser eficaz sin el compromiso y la comprensión de cada individuo de la organización. Esto es lo que pasa justamente. No es que no haya cultura de seguridad. ¿Qué pasa si las cabezas, los líderes, dicen, se ejecuta, pero en esa ejecución se sabe que hay muchas contingencias, muchas faltas, y todas esas faltas se van a llevar a cabo porque pues no hay otra? O sea, que va a sonar y tronar, ¿no? Como pasa con muchas personas quieren hacer su voto y no se puede encontrar el tráfico, que no tiene nada que ver con eso, pero vaya dolor de cabeza que pasamos muchas personas por estas cosas. Elementos claves, concienciación, de todos entiendan por qué la seguridad es importante y cuáles son los riesgos. Y ahí vuelvo al ejemplo que les digo en persona, en primera persona, en omnipresente, lo que es desde el hecho de compartir tu información personal para construir un trabajo, lo más sensato que puedo decir. Otra cosa que no es que más sensato, digo, lo más común en todo el aspecto, ¿no? Ir a las redes sociales y compartir información de su vida personal de cada uno. Eso. Que todos entiendan que la seguridad es importante y los riesgos que hay cuando uno comparte información en Internet. Hay muchos que lo ven como que es que es una tendencia, es que es común, es que es normal, es que esto, es que el otro, es que si no estás en redes sociales estás como que desactivado del mundo, despegado del mundo, no sé qué calificativo le den a esa cuestión, ¿no? Pero bueno, cada quien con su perspectiva de ver las cosas. Nosotros acá nos enfocamos en lo que es la seguridad informática, ahora hablo, ¿ok? Porque la seguridad informática abarca todos los aspectos, físicos, lógicos, ¿ok? Y la integridad del ser humano. La seguridad de la información abarca todo lo que es la información, física o lógica, pero ojo, la información, pues hablaba como el ejemplo del currículum vitae, como ejemplo de las votaciones. La diferencia es que la seguridad informática abarca no solamente la parte lógica, sino también la parte física. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En tal colegio, ponemos un ejemplo hipotético, espero que no sea incómodo para alguien, se hicieron tales votaciones, que llegaron las ánforas, pero acontece que hay un desastre natural y ese colegio se queda inundado y todas las ánforas se quedan humedecidas y todo se va al agua. Literalmente, técnicamente, se va al agua. Ya. ¿Qué medidas de resguardo se tomó para ello? Está, esos son los riesgos que corren. Tanto las personas, propiamente dicho, como todo lo que es la información. Y eso es justamente lo que la seguridad informática tiene que prever. Esos son los riesgos que se corren. Pues, disculpen si a lo mejor alguien tenía algún percance de ese tipo, pues que lo pongo como un ejemplo real, porque eso es lo que pasa, por lo cual son importantes tomar estas medidas de seguridad. ¿Okay? Porque la seguridad informática abarca muchísimas cosas. No solamente que cuido mi USB, que no me caiga virus, que no cuido que no reviso correos falsos que no conozco. Esa es una parte, pero abarca muchas cosas más, muchísimas cosas más.
Y eso que no hablamos de lo que es ciberseguridad, que es otro plano, mucho más agudo. Hey, que viene de que un correo falso, de que alguien te vio un archivo. Las cosas tan pequeñitas o tan complejas. Bueno, la capacitación proporciona las habilidades necesarias para actuar de forma segura. Responsabilidad establece roles y responsabilidades claros en la seguridad de cada persona. Cultura, fomentar un entorno donde la seguridad es valorada y parte del día a día. Recalco, estos principios que voy narrando van tanto para lo que es la seguridad informática, que abarca todo. La seguridad de la información, que abarca el cuidado de la información física, lógica, y la ciberseguridad, que abarca técnicamente todo el cuidado de la interacción de la información que se puede generar de manera digital, en cualquier aspecto de manera digital. Estos principios abarcan todos estos aspectos. Entonces, lo que quiero llegar acá a diferenciar antes de seguir con los procesos, no es lo mismo lo que uno va a aprender en ciberseguridad con lo que uno aprende en seguridad de información, con lo que aprende en seguridad informática. Porque el que aprende ciberseguridad no se va a prever, a ver si en mi entorno, ¿no?, que estoy cuidando los sistemas de interacción desde la red Wi-Fi, que nadie se conecte a esta red, o que nadie tenga acceso a este modem, o este access point, o este punto, o este canal, o esta caja madre, se llama donde se conectan los puntos de conexiones a las redes distribuidas en diferentes puntos, u otros conceptos que hayan, un servidor, etcétera, de puntos, ¿ok? Él no hace, porque no es su labor, pero sí tiene conceptos generales, como los que estamos hablando hoy en día, de que ver si es que las aulas están en un lugar rural, ¿ok? Y el clima es propenso a que pueda haber algún tipo de, no sé, una lluvia torrencial, unas cosas así, ¿no? Exagero, pero lo pongo en ese caso, ¿ok? Su responsabilidad de él no es directamente ver, ok, ¿qué medidas voy a tomar si pasan las lluvias y la información física, ok, es vulnerable a eso? Eh, Tiene conocimientos, pero bueno, no es su responsabilidad directa, porque se trata de ver cómo cuidar la información. Pero si la persona deja la lacton expuesta a que se pueda caer agua, se pueda, no sé, caer algo encima y malograrse, pues, el de la seguridad informática no tiene que ver porque esta persona es tan, no sé, desprendida y confiada que deja la lacto en cualquier lado y sin querer pues le cae agua, alguien se siente encima, o no sé, cualquier desastre que no es su responsabilidad directamente. Eso es lo que hay que concientizar y hay que entender que cada uno tiene un rol muy puntual, acentuado. ¿Se dan cuenta? El de la seguridad de la información se encarga de tratar la información, de ver los respaldos de información, pero él no va a prever, no va a ver si hay algún insiders, que es un colaborador que está amargo o molesto porque él hizo un trabajo, al jefe no le gustó, le mandó una gritada tremenda y lo amenaza con despedirle a fin de mes, sí o sí, y tiene que aguantar todo el margen del mal jefe, ¿ok? Que no es un trato adecuado, pero pasa. Les pongo el caso del ambiente casuístico de que es un insider, ¿no? Una persona que esté incómoda, fastidiado y no tenga de otra, porque se pone con gastos, tengo necesidades y ese trabajo, pues, me va bien y no tengo otra cosa que conseguir muy puntual, pues tengo que aguantar esta cosa, este ambiente que me desagrada totalmente, pero no tengo otra opción, y se siente tan ofuscado, tan fastidiado, que dice, ok, tengo la oportunidad, entre comillas, de vengarme o de cobrarme esta, ok, lo voy a hacer. Eso es un insider. Están entrando porque no entiende que es un insider, ¿no? Es un término en inglés, ok. Es una persona incómoda, fastidiada, que lo que hace es traicionar al lugar que vive, o simplemente se venga del lugar que está, en el entorno que sea. Ok. De que vende información, sea que dice, ok, ya tengo unos amigos por aquí que están en este ámbito de la ciberseguridad y yo quiero que me den unos virus para malograr las máquinas y hasta sabes el trabajo. Pero como ese no es mi área, nadie va a sospechar de mí. Entonces lo que hago es infiltrar o pedir a alguien que me dé algún tipo de virus. Ese virus lo comparto con algún archivo de una manera simulada, ¿sí?, o discreta, disimulado, o que como sea el caso,
en el entorno y a cabo de un tiempo se generan estos virus que generan, pues, inconvenientes en el funcionamiento correcto del sistema, hace un sabotaje a todo el sistema o a las computadoras, generando demoras al funcionamiento correcto, normal o cotidiano que tenía la empresa. ¿Okay? Ese punto voy, ¿no? Que son factores que en ese caso la seguridad de la información, ¿cómo va a prever esto? ¿Cómo? Él se preocupa que todo esté, claro, que tenga copias de seguridad físicas, sí, lógicas, ok, pero el imprevisto es que el ordenador se malogre y eso retrase por horas o por días. El de la seguridad de la información no puede prever eso necesariamente porque ese no es su enfoque directo de él. Ese es el enfoque más que todo que tiene seguridad informática. La seguridad informática sí tiene ese rol, ese papel. El otro rol de agudizar de que no se transmita algún tipo de virus o malware dentro de la entidad, sí se encarga lo que es la ciberseguridad. Pero vamos a tomar conciencia. Al menos en mi persona nunca he visto en un entorno educativo, que son los entornos que he trabajado, yo no he visto un entorno educativo, sea en un colegio o en un instituto, nunca he visto que haya un sistema de seguridad informática, de ciberseguridad peor o de sistema de información. Tal vez, ojo, hago esta opinión, tal vez el área ministerial lo haga de manera muy secreta. Y eso lo pondría en entre comillas gigante. Tal vez, un tal vez enorme, o con énfasis, tal vez. Porque, recalco, tampoco he escuchado eso. Eso lo digo en mi opinión personal en las instituciones que he trabajado. No he visto. Y lo pongo como ejemplo porque quiero que concienticen esto. Okay. Frente a esto, pues, especializarse en muchas cosas de ciberseguridad es súper interesante, como en ensamblaje. Solo que en mi opinión personal, me gustaría tener escuchado sus opiniones, que cuando tú vas a la cancha, te das cuenta que todo es, a nadie le importa. Tristemente, digo esto, suena una crítica muy aguda, pero tristemente a nadie le importa. Muchos laboratorios con ordenadores antiguos, ordenadores básicos, ordenadores lentos, y quieren que hagas magia siendo docente. Peor aún, siendo de soporte. Me daban dual core, core 2 duo con 2 GB de RAM, sin internet, y quiere que no se ensucie de virus. Bueno, las computadoras son lentísimas, los programas son antiguos, los sistemas están desfasados, sin internet peor, y si tuviese internet, no se puede hacer mucho porque no se puede actualizar porque ya los sistemas son antiguos. ¿Se cuenta? No es una crítica aguda, ¿no? Para mí es una crítica constructiva de concientizar, repito, ¿qué puedo hacer? Yo decía, ¿qué puedo hacer? Que para mí era un incomodidad. Me gusta hacer soporte, ¿okay? Me encanta, pero creo que un lugar que estamos en una edad de los picapiedras, no puedo hacer nada. Y decía, sin internet. Y decía, me reclaman, ¿por qué no hace su trabajo correctamente? Que pues, compré computadoras nuevas, conecte internet, deme todas las facilidades técnicas. Qué bonito para mí dedicarme a hacer prácticas de canaletas, de poner un servidor, de armar el servidor, de vivir yo mismo creando las reglas y normativas en Active Directory para que funcione el servidor. Yo mismo aprendí a desarrollar mis propias reglas y normas en el servidor. Como que alguien estudia educación, pero nunca se ha enseñado. Entonces, ¿cómo diferenciar cómo ligar? ¿Ok? ¿Cómo ligar? ¿Cómo liar también con estudiantes que, no sé, que a lo mejor van porque les obligan sus padres? Yo en clases presenciales tengo estudiantes que van, no tienen interés, presentar juega que juega, o hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo poder aprender a llevar este ritmo si no lo has vivido? Entonces, en teoría, ¿no? Se debería hacer así, así, ok, lo tienes en mente, pero plasmarlo y ver que esa persona realmente acepte o le guste o no le guste ese ritmo, no lo sé. Pensaba, de repente en casa tiene un ambiente tan hostil que se siente tan cerrado consigo mismo, o al contrario, en casa te tienen tan privado de hacer tantas cosas que dije, uff, al fin, tengo un lugar donde respirar y puedo soltarme a mí mismo. No es que no quiera estudiar, es que todo el día lo tienen
recto en todas las cosas, ¿no? Tan correcto, que al fin, al entrar en un instituto, siente la libertad, ok, acá no es el colegio, que le van a avisar a mis padres, entonces fue un rato respirar y soltarlo. Pero uno como docente dice, ¿por qué ese alumno no le presta atención? Y yo no sé detrás de eso el trasfondo que tenga como persona. Entonces es un conjunto de cosas que uno cuando vive recién entiende. Y todas estas cosas que tienen que ver con el tema, que cuando uno va a trabajar con seguridad informática, con seguridad de la información y mucho más aún con ciberseguridad, tienes que hacer un análisis tremendo y un sondeo vivencial de todo esto. Eso es lo que uno tiene que hacer. A mí me pasa cuando yo haciendo ciberseguridad, muchos alumnos lo veo con una cara de aburridos y digo, yo te entiendo, digo dentro de mí, porque si tú no has vivenciado, ¿ok? Nunca has vivenciado qué es instalar un servidor, qué es instalar un firewall, ¿ok? ¿Qué es un ataque? ¿Qué es una amenaza? Nunca has tenido el dolor de cabeza de tener una unidad de USB que tiene información valiosa y no lo puedes poder recuperar y te saca de tus casillas ver que tienes algo tan importante que por hacer algo, disparate en internet, de entrar, darle un clic a cualquier cosa, por cualquier cosa, en todo el concepto de la palabra, si te estropea tu sistema operativo y no tienes de otra que tener que formatear y quedarte horas estando cansado, imagínate, tienes que trabajar temprano, o sea, otras cosas, tienes que quedarte 3 horas, volver a instalar todo por hacer una cosa tan pequeñita y meter la pata en eso. ¿Eh? No tienes esa determinación y esa cosa de haber vivido todas esas cosas y cuando tú lo planteas en ejercicio, ver, acá está mi solución. Esto debo de hacer. Esto me hubiera prevenido. Porque tú ya sabes todas las consecuencias que has pasado, que has tenido que tener, las maneras que has podido solucionarlo y las cosas que has perdido. Pero a el que no ha vivenciado eso, tú le pones un caso, no toma, qué aburrido. Tengo que hacer líneas y líneas. ¿Para qué? No has vivido eso, no sientes la adrenalina y el sabor y la satisfacción de ver que eso esto te soluciona a futuro que ya no vuelvas a meter la pata en todos esos errores. Pero si no has vivido, pues vas a ver, ah, bueno, es historia de él, ¿no? Sí, 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 ya, no se le pasa eso, ya. Eso se hace así. Y lo ven así. Algunos, yo siento que sí, realmente en esa madera, que dice, ok, voy a simular que me está pasando esto, voy a simular, porque eso es el corazón y el espíritu de una persona que estudia ciberseguridad. Tener empatía en las cosas. A mí nunca me pasó eso, a lo mejor. O sea, alguien que me cuente algún caso que me pasó con su computadora, a mí nunca me pasó eso. Pero como en este caso, como pone este caso, a ver, como el analista de ciberseguridad, como el responsable de ciberseguridad, o el ingeniero en ciberseguridad, o el técnico, o sea, el grado que sea, ¿ok? Como la persona encargada de ciberseguridad, tengo que ponerme en sus zapatos, como se dice, para saber qué le pasó, cómo pasó. Tengo que ser como técnicamente una cosa muy puntual cuando yo haciendo ciberseguridad. No, tú tienes que ser un psicólogo del usuario. Yo sé que tú no estás estudiando psicología. No, a ti ni te importa la psicología. Peor, no te dan la atención a la medicina. Pero es que ese es el punto que tú tienes que desarrollar en ti. Y eso bastante aplica cuando uno usa phishing. Que usa lo que es ingeniería. Ah, ingeniería inversa no se me fue. Ingeniería social. Ahí está. Ingeniería social usas un montón lo que es psicología. Que básicamente es ver cuáles son los puntos más débiles de esa persona como sus fortalezas. ¿Por dónde esta persona es vulnerable? ¿Qué cosa le hace vulnerable a esa persona? Pero para eso tienes que estudiarlo. Y no se trata de una cuestión de una plática que te va a contar su vida, que tú eres psicólogo, mira que me pasó así, que me pasó así, que yo gusto esto, que yo desgusto el otro, que a mí me gusta esto, que yo busco aquello. No, tú tienes que hallar todo eso, pero de una manera tan sutil sin que esa persona sepa. ¿Cómo decir? Hacer preguntas, como hace el psicólogo, ¿no? Preguntas aleatorias en el cual tú demuestres cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Como se dice coloquialmente, ¿por qué pie cojeas? Pero en el concepto informático. Tal vez sea que a ti te envían información y lo revisas, pero
cuando la información llega al punto que a ti te gusta, que te apasiona, sea lo que sea, películas, información, estudio, becas, música, no sé, qué cosa, fotos, no sé, qué cosa le llama la atención a este usuario, esa persona como si se pone en off y ya no piensa. Dice, ya, acá lo que me diga, eso es ley. Punto. Yo no le debato nada. Acá ya no pienso si el virus, que el malware, nada, eso, chao, anulado. Acá mi mente está en blanco y yo simplemente entro acá y le doy clic y ya está. Lo que me diga, lo que tenga que hacer, lo hago y no lo pienso porque lo hago y punto. Eso es lo que busca justamente la ingeniería social. Y para eso tienes que manejar tu psicología de cómo tratar, en este caso, a manipular a la persona. O el phishing, es la misma cosa. El phishing usa ingeniería social. Eso es lo que ellos hacen. Yo digo, si ustedes no tienen esa mentalidad, ese concepto en ti en llegar, yo no lo puedo desarrollar. Si tú no lo quieres hacer y practicar por ti mismo, yo no soy psicólogo para comenzar, yo soy informático. Pero si tú no quieres agudizar tu sentido en ver estos aspectos, no lo vas a llegar, no lo vas a entender, ¿no? Tú vas a ver simplemente en el curso, son códigos, son comandos que se aplican y tengo un resultado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Y vas a llegar al punto. No lo entiendo. Normal. Yo entre amigos, eso es común. A mí me pasó lo mismo. La primera vez en mi vida que comencé a aprender Excel, no le entendía. No le entendía Excel. Y ahora que enseño Excel, después de tantos años que he pasado, digo, estas dos cositas me complicaban la vida. Eso es irónico. Y aún veo reflejado en muchas personas que esas dos cositas que me pasó un día, le vuelve a pasar a ellos. Y yo lo digo con la sencillez del caso dentro de mí, ¿no? Pero solamente es un par de cosas a hacer. Es un igual con un clic, clic y ya está. Pero es que cuando no estás adaptado a algo porque es algo nuevo para ti, pues sí, no lo entiendes. Pero cuando ya algo te es familiar, porque lo has practicado tantas veces, que ya te es tan natural, ¿no? Como para mí salir a un aula, ir al frente, exponer una clase, hablar delante de todos, normal. Mientras que a algunos alumnos de repente, pues en presencial, les causa eh, pánico escénico hacer eso. Algunos, no todos. Es cuestión de práctica. A eso me refiero. Es lo mismo que pasa con lo que es la ciberseguridad. Entonces, si ustedes no practican, no agudizan sus conceptos, sus ideas, sus puntos de vista, de hecho que lo va a ver muy complejo o lo va a hacer aburrido. Vas a pensar, no, la ciberseguridad es que yo tengo dos clics y ya hackeo a cualquier persona, me ingreso a cualquier red. Es que no es así. Es un proceso de pasos que uno tiene que hacer, un proceso de cosas que uno tiene que comenzar a entender. Y es una de las cosas, por ejemplo, le cuento como una anécdota, déjame un rato a la parte teórica, les cuento de la aplicación real que tenía en ciberseguridad, ¿no? Yo estaba haciendo una clase de escaneo de redes, ¿ok? Y tenías que hacer una máquina virtual. Ya, lo hice en una máquina virtual para la máquina virtual. Ya, ¿hasta ahí? Bien. Pero mi curiosidad creció, me queda media hora de clase. Dije, pero si hago de la máquina virtual a la real, y lo hice, wow. Y dije, ya, me voy a subir la valla del reto. Yo quiero escanear desde la máquina virtual a cualquier computadora de las que están encendidas en el laboratorio, que son como 20 computadoras que había. Hago un escáner, me da el listado de cuáles son las IPs de los ordenadores que están encendidos. Chévere. Me hago un escáner de ataque, ok, un ataque a ese ordenador encendido. Y me da el listado de todas sus características, cuál es IP, cuál es IP MAC, cuál es el nombre del usuario, cuál es el nombre del ordenador, característica del hardware del ordenador. Y ahí no quedó tranquilo mi curiosidad. Dije, ahora voy a, estos códigos que tengo que hacer uno por uno, lo quiero automatizar, porque uno por uno la verdad que ya comienza a volverse muy cargado, ¿ok?
y quedarse todo eso en la memoria, wow, tampoco mente que sería de ordenador. Ok, eso lo hacía en Kali Linux, ojo, no lo hacía en Windows. Entonces dije, voy a llevar mi script de códigos, lo voy a pasar a la IA y lo voy a pedir a la IA ahora que me automatice para poder encontrar y escanear. Y lo hizo. Y yo cuando le compartí todo, le dije, acá tienes un script y que si tú le das un clic y tienes un menú de esta manera, ¿ok? Tienes un menú en el cual tú puedes ver las características del usuario que tú atacas. Porque tú escaneas, tienes IP y ves características de su ordenador. Para mí fue, wow, ¿eh? Cool esto, qué bonito. Ver que con lo que tú vas concibiendo y estas cosas para poder condensar aún más, agudizando ideas, ¿ok? No lo programé, solicitando la IA, puliendo bien claro lo que tú quieres decir con los prompts, puedes hacer que la IA te pueda automatizar el proceso de estos escáneres. Qué bonito, ¿eh? Que puedas tú simplificar, digo, y si a esto se le sigue dando mucho más y más, dije, esto lo hice en una red local, ojo, dije, si esto lo llevaría a otro nivel, a una red externa, entonces esto ya es un hackeo de ordenadores, porque yo podría infiltrarme acá en la red, hiciera, y poder ver sus características del ordenador. Y si yo puedo escanear las características del ordenador, llega a ese punto nomás, claro. Pero si yo puedo ver las características del ordenador de manera local, yo también puedo, y ese es el segundo reto, donde ya me ganó la hora, lo dejé ahí, esto cansa, está ahí sentado en una cosa. Eh, Tenía un script en Kali, Linux, en el cual me podía entrar al ordenador y buscar algún término. En este caso era password. Ya, yo quiero que me busquen en la computadora y me dice el nombre del archivo y en qué línea, porque yo le agudicé eso en el script, qué línea del archivo, por ejemplo, es un Word, un Excel, un PowerPoint o lo que sea el archivo de texto, ojo, no es un multimedia tampoco, un archivo de texto que puede ser un Word, un PowerPoint, un Excel, un blog de notas, o un PDF, un archivo de texto, ojo, recargo con eso, que tenga algún término en particular, por ejemplo, password o contraseña. Y me salía una lista de 5, 20, 50 coincidencia ya. Estos archivos tienen password, porque tiene password y la contraseña o password y cualquier cosa más. ¿Ok? Por hacer la mención del password. Y aparte me decía, ¿dónde está el documento de ese ordenador? ¿En qué lugar de ese ordenador está la unidad? Si era su UCB o era la unidad, carpeta de la carpeta de la carpeta. Y en qué línea, página u hoja o presentación, en el caso, estaba esa información. Entonces, ¿no? Elige a mis alumnos, le puse un reto en eso. A ver, yo quiero que cada uno de ustedes cree un archivo en Word, en Excel, en PowerPoint, no importa, y le pongan tal frase, y todo lo que tú quieras, pero ponle tal frase, y guárdalo donde tú quieras. Yo no tengo que verlo, yo voy a salir de una vuelta, voy a los servicios, por ejemplo, ¿ya? Porque ni siquiera quiero ver dónde lo haga. Háganlo ustedes, ahorita vengo, voy a los servicios, voy a una vuelta, vas a crear un archivo, pon lo que tú quieras, pero que contenga esta palabra, password, ¿ok? Y guárdalo, ya. Sí. Vuelvo, le digo, ok, hago el escaneo, tengo sus IPs, hago el ingreso a su IP y digo, tu archivo está en tal lugar y en tal hoja o línea o página o presentación se encuentra esa palabra. No es que sea mago, no. Es que cuando tú comienzas a indagar, a hacer código y código y código, el 50% no lo tenía de las cosas elementales en la guía de Kali. El otro 50% ya lo hice con ayuda de IA porque es un concepto de búsqueda de código, de código, de código, de código, de código. Repite, no es una computadora para tener tanto código en la cabeza. Pero sí, lo que había en mi cabeza era curiosidad
curiosidad y curiosidad. Y mientras tú puedas hacer esa curiosidad agudizándolo muy puntualmente, fíjate, una IA hoy en día automatiza muchas cosas. Dije, si yo no puedo hacer esto desde una computadora de red local, desde una máquina virtual, pues mi siguiente reto era, y me quedé ahí, no, ya no lo hice, entrarme al MODE, y si me entra al MODE, tengo acceso a cualquier ordenador de todo el instituto. Escanearme cualquier ordenador del instituto y poderme a revisar, entre comillas, revisar, o así, descaradamente, revisar lo que quisiera, buscando por palabras, por frase o tipo de documentos. En particular, por ejemplo, planillas, ya, quiero curiosear dónde están las planillas. Entonces me haga una búsqueda, que claro que llevaría más tiempo, más recursos de hardware también. Un escaneo, si es que hay algún ordenador encendido de la planilla. Claro que exactamente no va a decir en qué piso está, porque eso no va a contar el piso que se encuentra en la computadora, pero sí en qué ordenador está. La distancia del ordenador, sí. Aunque eso puede diferir si está en el tercer piso, cuarto piso, el segundo piso, no lo sé, pero bueno. Entonces, esa era mi otra curiosidad, es decir, quiero entrar, si entro al router, me puede escanear absolutamente toda la red. Si me escaneo toda la red, puedo buscar por términos esto. Y ahí sigue la segunda parte de tu ingenio y creatividad, mi imaginación. Ya, si lo puedo buscar por nombres, lo busca por tipo de archivo, ¿por qué otra forma lo podría buscar? Sí, no sé, ahorita no se me viene a la cabeza, pero digo, si le buscaría otros modos de hacer búsquedas, no solo por nombres, tal vez por fechas, tal vez por modificaciones, tal vez por unidades, tal vez por peso, tal vez por peso, unidades y fechas, variando criterios. Entonces, todos esos criterios, todos esos conceptos que tú tengas y lo plasmes, recargo, planteando y replanteando, lo haces. No logré hacer eso, porque ya no intenté eso. ¿Okay? Aparte de eso, meterse donde no te llaman, rompes un principio en la ciberseguridad. Eso se hace dentro de lo que es una auditoría, y una auditoría se hace siempre y cuando tengas el permiso y autorización. Yo digo con eso que alguien se va a enterar de lo que dice. Ojo, nadie se entera, pero no es ético. Y ese es uno de los principios que cuando uno aprende ciberseguridad, aprende. Y el curso de parte de ciberseguridad que dicto se llama ética de hacking. Y en ética de hacking no es que tú tengas la capacidad de poderte meter, eusnear la vida ajena. ¿Ok? Porque infringe algo que se llama la integridad. La integridad es la información tal cual. Y si yo me meto, me da la curiosidad, porque así es la mente, de querer cambiar algo, lo cambiaría. ¿Ok? Podría modificar cosas. Porque así es la mente. Cuando tú llegas a hacer algo, sientes que tienes el poder y la capacidad de algo, lo vas a querer usar. Yo personalmente soy así. Dije, no, mejor me freno acá. Dije, está genial, puedo llegar a hacer esas cosas que me encantan. Porque en ese aspecto de informática, una de las cosas que me ha ayudado un montón a aprender es que soy bastante curioso en algo. Y cuando algo me gusta, lo soluciono porque lo soluciono. Eso me pasaba muchas veces. En tiempo de pandemia, que comenzaba a dictar, tenía que hacer ejercicios, y eso es, como les cuento, me ponía retos que nunca he hecho, se me venían a la cabeza, quería ponerlo a retarme a mí mismo a tiempo real, sin haberlo practicado anteriormente, y tampoco me había ahí en ese tiempo. Hay cosas que a veces no me cuadraban porque me olvidaba un punto, me olvidaba una variable, o lo hacía en un lenguaje, después lo cambié a otro lenguaje, que es una conexión que no había hecho antes, y lo quería hacer así porque sí, y vaya lío de Montepío que me metía, pues que quedaba mal en clase porque no lo podía resolver, lo hacía así, pues, ¿no? Porque quería retarme a mí, ¿no? Entonces, pues, lo que hacía es acabar la clase, ponerme a buscar soluciones por mi cuenta. Y así, eso lo quiero recalco, decir una manera de reflexión y también que ustedes vean, si quieres aprender más cosas, haz eso contigo mismo.
busca más información para que aprendas más y más. Y es como yo comenzaba así a aprender más cosas. Así aprendí un montón de cosas de máquinas virtuales, por ejemplo, por mi cuenta. Entonces digo, si llegas a este punto, que de hecho, lo que yo les cuento, existe algo así, pero te cobran. Hay un montón de cursos en internet de ética de hacking que te enseñan esto y te dan el software así, pero te cobran. ¿De cuánta plata te cobran para hacer eso? Pero voy al otro punto, que hacer todas estas cosas lo puedes hacer. Que alguien se entere, lo dudo, ¿ok? Así lo digo, no dudo que alguien se entere. Excepto que sea otra persona que también está en esta área de la ciberseguridad y tiene, como se dice, vamos a poner así, como si fuera en todo su red, ¿ok? Toda la red que tiene como si fuera, ponle así, una capa de arena. ¿Por qué hago este ejemplo? Que cada cosa que tú hagas dejas una huella. Y vas a ver por dónde caminó y quién caminó, de dónde viene, de dónde salió esa huella. Y eso sí se puede hacer en ciberseguridad, por ejemplo. Y una persona que sí está metida en este ambiente tiene programas para saber quién entra y quién no entra, quién luzmea o no luzmea. Y dice, este fulano me luzmeó. A ver, ¿de dónde viene fulano? Ya, ¿quién me luzmeó? ¿Quién viene a ver acá? ¿Qué hizo acá? ¿Quién es? Por eso les digo, no todos lo van a hacer. Pero también recalco, es meterse en la privacidad ajena. Ese es un principio que en la ética de hacking no es viable. Porque si tú te metes en la privacidad ajena, ya no estás haciendo ética de hacking, estás haciendo cracking, ¿ok? Estás haciendo cosas ilegales. Y vuelvo al punto inicial. Nadie se va a enterar, sí, pero estás haciendo cosas ilegales. Y poco a poco esa cosa comienza a gustar a uno. Es así. Dice, pero yo me puedo meter aquí a la red que quiero y ver todo lo que quiero. Me voy a un instituto, un colegio, no sé, donde tú quieras hacer tus experimentos, entre comillas, y lo puedes hacer. Como tú sabes que no hay área de ciberseguridad ni nada de eso en un ambiente común, no lo hay. ¿Ok? Entonces tú puedes husmear todo lo que quieras y saber todo lo que hacen y piensan. ¿Ok? Pero recalco, eso no es ético. Lo puedes hacer, sí. Pero el punto es que ya llegaste a ese punto de decir, qué aburrido, ¿no? Entro, veo todo, ¿y qué hago? Ya me chismoseo literalmente o planamente todo lo que quiero. Ya, ¿y qué hago? Ya sé, hoy ya sé lo que pueden hacer, lo que no hacen, lo que busquen. No, ya me aburrí de eso. Me queda chico, necesito algo más grande. Y ahí es donde justamente comienzan los crackers. Que todo comienza con una curiosidad de querer aprender más y saber cosas que no sabes, que está genial, digo, a mí me emociona un montón eso que vi un script, tío, que un archivo doble clic, hago esto, wow, que si le sigo aquí con la IA horas y días y días y horas y días, o no sé, si es necesario hasta meses, pueda pulir esto de hacer más cosas y hasta encubrirme, porque existe en lo que voy nuevamente a lo que es scanners, ¿ok? Una cosa que es escáner para revisar, otra cosa es hacer ataques y otra cosa es limpiar tus evidencias, tus huellas. Okay. Entonces, siguiendo estos tres pasos, puede llegar a muchas cosas, pero el punto es que después ya eso comienza a volverse ya como que un vicio, entre comillas. Eso va a pasar. Ser un vicio de que ya se queda tan pequeño esto, es decir, ver, ya pues puedo ver la información de una red por acá. Entonces, mejor me voy a ver, infiltrarme en otros medios, no sé, en un celular, tal vez, en un sistema por acá, por allá. Que repito, es emocionante como informático, porque ver que uno tenga la capacidad de poder llegar a hacer esto, como informático y como programador, es wow, genial, emociona un montón. Es que tengo la capacidad por mí mismo, solo de poder hacer todo esto, wow, es, no sé, es como si fuera una película de ciencia ficción, ¿no? La película así, estoy hackeando, tenía que es lo que estás haciendo, me tratan de tema, es un hacking, ¿ok? Pero si tú vas y ves, para probar tu capacidad, probar tu potencial, probar tu código, probar tus niveles, probar tu potencial, ok, vale, como que yo voy, miro y me callo, muere en mí, ok, parte de lo que aprende una ética de hacking. Pero cuando eso varía, porque cuando aprende ética de hacking,
Hay varias cosas en cuáles son los principios y la moralidad que tiene la persona que hace esto. Y es una de las cosas que yo personalmente bastante me gusta curiosear en presencial. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, ¿no? Esto. Los alumnos que tengo que estudian ciberseguridad, digo, dentro de mí, ¿no? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su motivación para aprender esto? ¿Para qué? ¿Para qué quieren aprender esto? Que todos buscamos aprender algo por un fin, un objetivo. ¿Cuál será su fin objetivo en este caso? Me pregunto cada clase. Porque hay algunos que le prestan atención, algunos que se distraen, algunos que lo hacen, yo lo siento muy monótono. Entonces, con esos aspectos voy midiendo y viendo como que algunos están en cero, en redes están en cero, en programación están en cero. Algunos tienen noción, pero ¿cuál es su enfoque? ¿Qué es lo que buscan en esto? Y una de esas cosas que yo vi que me llamó la atención bastante es que me preguntaron, ¿cómo puedo hacer para crear números temporales? Qué raro, dije, correos temporales existen. Pones internet correos temporales, puedes enviar correos temporales. Ok, que no te quieras un correo, pero puedes enviar un correo. Sí que tengas que crearte un correo. Ok, yo dije, números temporales. Qué raro. Me dejó bastante pensativo. Y le digo esto, le digo así, recargo, le digo abiertamente todos estos conceptos, por esta cuestión de las extorsiones que pasan, que lo hacen por llamadas. Entonces dije, números temporales. Me dejó pensativo. Esta persona tendrá que ver algo con, o tendrá algo que ver con algún extorsionador para que me pida números temporales. Sí, me dejó pensando. Y le dije, voy a buscar, pero la verdad no es algo que me llame la atención. No lo hice. Hasta ahorita no lo hice. O sea, hay cosas que recargo, ¿no? Que cuando tú comienzas a aprender estas cosas, depende que tú decides buscar para crecer o buscar para hundirte. Porque es así este ambiente en la ciberseguridad. Depende qué es lo que tú quieras buscar. Por ejemplo, hay personas que saben todas estas cosas y muchísimo más, pero ellos saben bien. Si esto yo lo uso para mi conveniencia, lo puedo sacar provecho. Puedo, como digo, borrar huellas y todo, digitales. Pero si alguien que sabe más que yo está en ese ambiente, justo se me cruzó en el camino y me denuncia porque eso es un delito informático, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Con qué excusa me voy a salir? Ahí están las huellas, las pruebas. Si quieres jugar con fuego, eso en parte depende de dónde te metas, recalco. Entonces que tú lo puedes tal vez en casa, mal, ¿no? ¿Qué te va a decir? Nadie ni idea, ni vas a saber lo que estás haciendo. Todo esto que te cuento, ni te entiende. Jajaja, ja, ja, tira, ¿no? Qué gracioso. Sí, sí, hazlo, ¿no? Una cosa así. Porque el que no te entiende lo va a ver así, ¿no? Qué exagerado, ¿no? O qué hablador, ¿no? Pero bueno, voy al punto. Eh, Llegar a hacer esto, aprender y usarlo por tu cuenta, tiene sus riesgos legales. Tú lo haces en un entorno que tú conoces, con su permiso, para probar, problema, pues si quede entre nos. Pero tú lo haces en un entorno que no está bajo permiso, que esa persona o esa entidad descubre que tú estás haciendo eso, o estás moviendo cosas, sacando información, por ejemplo, pues puede tranquilamente hacer procesos legales con tu persona, contra la persona que hace esto. Entonces, digo, tiene sus ventajas, pero depende de dónde tú lo quieras usar. Ahora, si tú esto lo usas trabajando en un ambiente desarrollándote en ciberseguridad y, sobre todo, tú lo usas en una empresa para que tú lo puedas trabajar y la empresa se hace responsable de todo esto, pues no hay ningún problema, ¿no? Puedes hacer todas las cosas que tienes que hacer, aprender a desarrollarte, pero el quien va a influir en este caso, o el quien se va a encargar de todo es la empresa, no tú. La empresa es el que se hace cargo de todo eso, no tu persona. Esas son otras de las cosas que hay que tomar en cuenta. Hay muchas personas que se especializan en estos ámbitos, llegan, porque tienen ese talento, esa madera, ya ven sus propias auditorías
trabajan haciendo auditorías entre personas de este nivel, o sea, se hacen con empresas, trabajan en empresas, hacen auditoría. Entonces, cuando hacen auditorías en una empresa, la diferencia es que la empresa, voy a llamarlo así, te cubre en esos aspectos. Porque la empresa, cuando tú comienzas a hacer ataques, ¿ok? Lo que hace la empresa es decir, que estoy haciendo auditoría. Ok, sí. De hecho, ataque he encontrado 5, 3, 4, 20 vulnerabilidades en tal banco, tal entidad. Sí. Pero como empresa, yo voy a esa entidad, ¿ok? A ese banco, a esa empresa, a ese pyme, en fin, ¿no? O el que tiene su web, ¿ok? Yo voy, mi estimado, soy representante de la empresa de ciberseguridad tal, ¿no? Y en su página web, que usted vende una variedad de productos, tiene muy buena demanda, ¿okay? De productos. Existen las tareas vulnerabilidades, la cual usted corre bastante riesgo de que pueda perder ABC de cosas. ¿Ok? Mi persona ha hecho una auditoría, ha hecho ¿cómo le llama esto? No es una auditoría, sí, es una auditoría, pero tiene un nombre, como una auditoría pasiva, que sí, sin su permiso, en el cual he encontrado que varias vulnerabilidades. Si usted guste, yo trabajo en solucionar esas vulnerabilidades, que es lo que para eso tú vas a cobrar, ¿no? Si gusta, le doy mi reporte de cuáles son las vulnerabilidades. Pero también tiene un costo. Si esa persona dice, no, gracias. Ah, perfecto, señor. Problema. Yo me voy, me llevo mis papeles y mi informe. No tengo que darle, no es mi obligación darle. Ahora, si ABCD persona ajena llega a esas vulnerabilidades a tener y le ataca y le extorsiona o en fin de cosas haga, ese, disculpando la pena, pero esa no es mi responsabilidad. Que mi empresa hace servicios de auditoría. Ahora, fulano, sultano lo hizo, sí, ¿no? A mí no me da nada. Yo le encontré sus vulnerabilidades. ¿Usted no quiere que le ayude a solucionar? Bueno, pues. Y ahí viene la otra parte de la moneda, ¿no? Si esa persona no tiene moralidad ni principios, diría, ah, ok, no quiere que se muy bien, bien, perfecto. Busco un postor y le vendo estos informes. Tal, yo he trabajado, necesito recuperar mi tiempo, ¿no? Mis esfuerzos. Le vendo estos informes, y que esa persona lo compre. Y si le quiere atacar, que le ataque. Si le quiere solucionar, me da igual, ¿no? Entonces, repito, este ambiente es una línea cruzada, como se dice, muy delicada. ¿Por qué? Porque de repente la otra persona cae y dice, no, fulano me lo ha vendido. Y acá están las pruebas. Las pruebas de que fulano me lo vendió. Y encima dice que me lo vendió porque usted no le quiso aceptar el contacto. Como no aceptó, fue un insider, una persona insatisfecha, renegada del servicio que hizo y no se le dio atención o no le dio lucro, sino que hizo contrato de servicio, entonces me lo vendió y yo pues procedí a hacer las mías, y como caí, pues también tú caes. Les vuelvo a decir, esto es un arma, lo que es el contenido de la ciberdelincuencia. Es un arma de doble filo todo esto. Por una parte es súper interesante aprender muchas cosas de programación, eh, escáner, vulnerabilidades, ataques, es wow, alucinante, pero así. Es que tengo la oportunidad de volver a enseñar ciberseguridad, sumo un poco más, porque lo entiendo mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, y es wow, digo, veo cosas que la primera vez a lo mejor no lo entendía, no lo captaba bien, porque también los programas mejoran, el uso y búsqueda de información en IA mejora mucho más, es mucho más claro y sencillísimo, cada vez más de entender. Y es como me vuelvo a capacitar y recapacitar y volver a capacitar y volver a capacitar, y es wow, súper. Pero eso mismo le digo, ¿no? Es genial, pero el punto es que si la persona lo usa de manera inapropiada, va a tener sus consecuencias con eso. Y esa es la parte donde viene justamente, ¿no? Que las personas que aprenden ciberseguridad deciden si ellos crucen o no cruzan estas líneas. Eso, por ejemplo, ¿no? Cuando también pasó con lo que es el banco, el Interbank, hace un año me parece nomás, ¿no? Fue fresco esta noticia.
Entonces, esas son las cosas que acontecen en el mundo. Eso fue hace en Perú, tan lejos, ¿no? Que un insider vendió cuentas, accesos. ¿Cómo es esto? Una persona que trabajaba en el banco, ¿ok? En el área de programación, asumo, no sé qué área específicamente, ¿ok? Tenía accesos a las bases de datos, accesos a muchas cosas sensibles y delicadas del banco, del banco. ¿Y qué habrá pasado? Particularmente de persona, o no sé, quería llevarse algo extra, no sé cuál será su razón, desconozco, ¿okay? Porque no me puse a indagar a fondo eso, pero sí a lo que he escuchado desde mi punto de vista, que esa persona vendió esos accesos, ¿ok? Y otra persona puede entrar, como se dice, por el backdoor o la puerta trasera, ¿ok? Es como que alguien quiere que acontezca algún delito. Dice, mira, yo tengo una copia de la llave, pero yo la copia de la llave de la espalda de la tienda, del lugar. Pero tú entras a una hora que nadie sabe, ¿ok? Y tú no me conoces y no te conozco, ¿ok? Ya, toma la llave, dame tanto. Punto, se acabó. Se acabó el negocio. Literalmente, es que eso es lo que se hizo en este contexto informático digital. Entonces, lo que estas personas entran con las cuentas, entran al sistema, se llevan la base de datos de todos. Pues tienen acceso a todos los clientes, a sus cuentas y sus datos. ¿Para qué? Porque ¿qué pueden hacer? Lo que le la gana, porque es como si como si él fuera los miles de clientes o millones de clientes, en fin, cuando tenga la base de datos. Tiene sus datos, tiene sus cuentas, tiene su dirección, puede hacer lo que le da la gana, literalmente, porque eso es lo que hace, que tiene acceso a todo. ¿Te cuenta? Y eso es lo que pasó. ¿Cómo que el caso? No sé, porque ya no lo seguí, no sé, no me llamó más la atención. Tampoco escuché más sonados en internet, como que ese caso al final, no lo sé. Pero bueno, le comento a grosso modo estas cosas, ¿no? Que parte de la seguridad informática, súper interesante, la seguridad de información, interesante, la ciberseguridad, wow, es súper más interesante, pero parte de la ciberseguridad, que también yo indico, y con esto ya cierro, porque pasó un momento la clase, es que mucha de la parte de ciberseguridad es pasarte leyendo conceptos y criterios y conceptos y políticas y reglas y normas. Es como que tú estudiarías abogacía o contabilidad. Te vas leyendo un montón de reglas y normas, un montón de reglas y normas. Que lo aplicas, ¿ok? En la SUNAT y en muchas entidades para que una empresa, para hacer muchas cosas. Sí, pero tienes que tener como un montón de reglas y normas en la cabeza. Por tal decreto, por tal norma, por tal cuestión, por esto sí, por esto no, pero si pasa esto, tomo la otra medida. Eso es lo que vi, porque también tuve la oportunidad cuando estudiaba como ustedes, en el curso de contabilidad, yo le decía, ¿por qué me hacían contabilidad con una hoja, no me acuerdo cómo se llama esto, de todas las declaraciones que se hacen, si no me equivoco se llama así? Ya, ¿vas a comprar algo? Tal declaración. ¿Vas a devolver algo? Tal declaración. El producto está en mal estado, tal declaración. Falta tal cosa, tal declaración. No vino completo, tal declaración. Vino tarde, tal declaración. Ah, qué aburrido. Dije, esta cosa, esto es de contabilidad. Dije, es que contabiliza, pero todo decretado, todo anotado bajo reglas o normas o registro, creo que se llama, no me acuerdo bien cómo esto, pero todo es así. Que una clase nos pasamos llenando una hoja lleno de registro, todo para hacer la simulación de unas compras y salidas de una empresa, como eh, es una logística de un inventario, algo así era. De toda una hoja para eso, wow. Te dolía la mano y te puedo escribir, buscas esto, ¿qué buscas el otro? ¿Qué buscas esto? ¿Qué buscas el otro? ¿Qué buscas esto? ¿Qué buscas el otro? Ah, que un montón de cosas, un papeleo. Claro, cuando ya eres contador te lo manejas todo eso de arriba para abajo, porque te las has pasado tanto tiempo que si que ir, te lo conoces de arriba para abajo, claro. Pero igual punto, cuando uno no es mi especialidad eso, diría, wow, que este es el rollo que tienes que aprenderte. La primera parte que tienes que pasarte, ya, eso me hace recordar lo que en ciberseguridad tienes que pasarte también un montón de cosas teóricas, de conceptualizarte, que cuando lo usas ya recién en lo que es las aplicaciones, recién lo comienzas a entender mucho mejor.
Pero si no has pasado por esta parte, cuando vas al código no le entiendes el por qué y para qué. Ya se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué hago esto? ¿Con qué logro? ¿Qué logro esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué esto que logré y cómo lo aplico? ¿Y por qué lo aplico? Porque no tienes el concepto. Eso me ha pasado muchas veces. Que a veces cuando explico una clase y remonto otro tema, me quiero pasar la teoría para hacer la práctica. Ya. Partes que voy explicando, llego a ejercicio más avanzado que tengo, wow. Tiene varias cosas que no sé cómo sustentarlo. Que volver a la teoría, un tramo, y recién puedo sustentar eso. Digo, wow, que tengo que pasar como 10 minutos en teoría para sustentar una línea de códigos. Ese es el contexto en ciberseguridad, es así. Es bastante teórico y bastante práctico, pero si no tienes las bases teóricas, pues, para avanzar está muy, no difícil, sino que no se le entiende. No se entiende el porqué de lo que estás haciendo ahí. Esa es una cosa muy puntual que hay que tener en cuenta. Bueno, ya me pasé varios minutos, pero quería cerrar esa idea hoy que comenzamos este módulo. Les pedía por favor que en el grupo anoten sus asistencias. Tengo acá solamente 1, 2, 3 asistencias. Y si pueden probar los que recién tengan sus datos completos para anotarlo en el grupo, porque yo pedí asistencias o registros actualizados en el grupo, pero no me dieron los registros actualizados por completo, porque veo que hay unos nombres que no tengo en el registro, o me parece eso. Así que por eso yo les diría, los que recién se integran, me comparten por favor sus datos completos para pasarles al registro. Y los demás también, por favor, para tomar su asistencia, porque pues los veo por aquí, voy a tomar una captura, porque no tengo otra manera de una evidencia de su asistencia para verificarlo en un momento. Ya, listo. Bueno, ¿alguna pregunta de parte de ustedes antes de cerrar la clase? No, profesor, todo entendido. Profesor. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Todo bien. Ya, bueno, los materiales ya los compartí comprimido y en archivo individual en el grupo, ahí lo pueden ver, he pasado sobre algunas, casi 3 hojas, ¿sí? Comentando muchas cosas, porque bueno, es parte de la introducción de lo que es el tema. El curso es en parte teórico, ¿sí? Voy a tratar de resumir esas partes teóricas, tratar de llevarlo de la manera más práctica posible, porque en sí, gran parte de aprender seguridad informática es eso, es conceptualizar circunstancias, modos, cosas, ámbitos, que esto por aquí, que esto por allá, que esto se aplica por acá, que esto aplica en el caso A, en el caso B, y no, suele ser así este curso, pero bueno, vamos ahí a tratar de buscarle el lado práctico al curso, ¿ok? Bueno, entonces si no hay preguntas, damos por finalizado nuestra sesión de clases. Apenas esté la sesión, lo estoy compartiendo en el grupo, ¿ok? Bien, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima sesión.